Pero no es lo mismo representación proporcional que representación de minorías. Son sistemas distintos. No estoy diciendo que no sean buenos los sistemas de representación de minorías. Esta reforma electoral es, en primer lugar, un enorme distractor. Pero en segundo lugar, es también una perversidad porque tiene como objetivo la consolidación de un régimen de corte autoritario. Esta comisión presidencial está integrada por puros trabajadores de la presidenta de este país. Vaya que viene un periodo de mucha discusión sobre la reforma electoral. Una reforma no inmediata, pero sí inminente. Y ya varias voces han manifestado su crítica a esta revisión que la Cuarta Transformación quiere hacer de las reglas del juego electoral. Una revisión evidentemente muy al estilo de la 4T. Una de estas voces, y yo diría que de las más fuertes, han calificado a la reforma electoral como una farsa. Estamos ante, dice así, la demolición de la democracia mexicana y la debilidad de las instituciones. Para mí es un gran placer darle la bienvenida aquí en la cabina al diputado Rubén Moreira, diputado coordinador del grupo parlamentario del PRI en San Lázaro. Bienvenido. No, hombre, al contrario, muchas gracias por la invitación y para platicar de los temas que están hoy en el momento y que son tan importantes, pero que en este mar de informaciones, a veces contradictoria, pues no sabe uno a dónde voltear. Y que nos incumbe a todos. A veces sentimos muy lejana la información de que va a haber foros de discusión sobre la reforma electoral, van a ir solo políticos, académicos, nos afecta a todos. Pero me gustaría comenzar esta conversación con una pregunta básica. ¿México necesita una reforma electoral, diputado? Porque de la reforma del 96, ya se van a cumplir 30 años. México ha cambiado, partidos políticos han ido y venido, las minorías ya son otras. ¿México necesita en este momento una reforma electoral? En este momento no es conveniente porque hay una intención manifiesta de un grupo que no es, como se dice, totalmente mayoritario, que está en Morena y que se quiere apropiar pues de las instituciones y quiere demoler la democracia. ¿A qué me refiero? Morena no sacó el 50% de los votos, en Cámara de Diputados, sacó menos del 50% de los votos. Logra el 54% por los votos del PT y del Verde. De los aliados. Morena, sin sus aliados, y obviamente sin la oposición, dice, vamos a cambiar todas las reglas de la democracia mexicana. Desde hace 46 años, nunca una reforma se había dado de esta manera. Nunca se había dado de esta manera. Siempre la intención de la reforma salía o de una circunstancia muy particular o de las oposiciones, bien de la sociedad opositora o de los partidos opositores. Claro, de abajo hacia arriba, no del gobierno hacia la oposición y el resto de la sociedad. Y ahora no. Te pongo un ejemplo. Allá en el lejano inicio del gobierno de López Portillo llega como candidato único, pero se da cuenta de que no está legitimado. Es decir, que pues ganó porque, como él lo dijo, con el voto de su mamá ganaba. Sí, por default, porque nadie se presentó nadie al partido. Más se presentó, pero que no tenía la legitimidad. Y entonces lo primero que hace López Portillo, antes de empezar su gobierno, es hablar con tres grandes hombres de este país, Valentín Campa, Demetrio Vallejo y Arnoldo Martínez Verdugo. Y les dice, ustedes están en la clandestinidad. Voy a impulsar la legalización del Partido Comunista. Y eso era también para evitar la guerrilla. Okay. O sea, no era gratuito tampoco. Y de ahí para acá han sucedido varias cosas. Los partidos opositores quieren una reforma, pero se ha hecho con los partidos opositores. Los partidos opositores han vetado personajes. En algún momento vetaron un secretario de Gobernación. Dijeron, ok, ya aceptaron la reforma, que va a haber una reforma electoral, pero no queremos hablar con fulano de tal, o con perengano, o con mangano. Y los gobiernos del PRI y el PAN retiraban a esos personajes para que pudiera fluir la reforma. La tercera, yo creo que es importante, es el consenso. Por ejemplo, el primer COFIPE fue redactado por la oposición casi palabra por palabra y consentido por quienes estaban en el gobierno. Y ahora de repente nos dicen, ahí les va la reforma,
ustedes no participan, hay una comisión presidencial donde ustedes no tienen voz ni voto, pero no nomás los partidos opositores, tampoco la sociedad opositora. Es más, hubieran dejado fuera los partidos opositores, es bueno, pero ahí está la sociedad opositora, no tampoco. Son puros funcionarios de gobierno. Y nosotros vamos a hacer la propuesta, los vamos a consultar, ojo, como en las otras reformas. Entonces, es a lo que nos estamos enfrentando y que si tú lo juntas con la demolición del Poder Judicial, con quitar los órganos autónomos, con haberse quedado a la mala con el Senado y con la Cámara de Diputados, pues sí estamos ante un problema grave para este país. Usted nos remite a una época, más o menos allá por los 80, donde aparece una figura como Reyes Heroles. Es a partir de su posicionamiento, de su tesis, que surgen los legisladores plurinominales, la representación proporcional. Y está claro que en esto que nos dicen, no está redactado, esta reforma todavía no está lista, pero sí ya tienen dirigido el dardo hacia dos figuras. Una de ellas son los plurinominales. A ver, ¿qué me preocupa de ahí? Te voy a poner 2 o 3 ejemplos. Primero, no van contra los diputados plurinominales, van contra la representación proporcional que en la Cámara ellos materializan. Es decir, lo que quiere Morena es que los votos que no sean para él no cuenten de ninguna manera. Me voy a cómo estamos ahora. PRI, PAN, PRD y MC sacaron el 46% de los votos. Y Morena tiene el 75% de los diputados. ¿Es justo? Pues no, no es justo. Porque hay un 46% de la población que no quedó completamente representada. 2021, PRI, PAN, PRD, MC sacaron el 52% de los votos, pero tenían el 48% de los diputados. ¿Qué quiere Morena? Pues quedarse con el 85, casi 100% de las diputaciones. De paso, borrar al PT y al Verde. Fíjate lo que son las cosas. Nosotros somos la tercera fuerza en este país. Sin embargo, tiene más diputados que nosotros el PT. ¿Por qué? Porque se los pasó Morena. Entonces, o sea, llegaron por el PT y ya después sí, no, nunca. No, al revés. Morena se los concedió en un convenio. Cierto. O sea, ¿a dónde vamos? Que lo que quiere hacer Morena no es eliminar a los plurinominales. No, lo que quiere es eliminar a la oposición, que no cuenten los votos de aquellos que no ganaron, que la sociedad que no ganó su candidato no quede representada. Eso es lo que quiere Morena. Que uno de los argumentos, y lo ha manifestado la presidenta, es que pues no está de más exigirle a los legisladores que lleguen ganándose al electorado, que conquisten a la gente y no lleguen por una lista. Yo creo que ahí no le han dicho una cosa a la presidenta y me llama la atención. Tú votas en una boleta donde al reverso vienen los plurinominales y los plurinominales sí hacemos campaña de alguna manera. Por ejemplo, yo era el representante del PRI en el INE, o por ejemplo, los que son presidentes del partido andan por todos lados, pero sí votas. ¿Por qué es importante la lista de atrás? Porque, por ejemplo, en una coalición, tú votas por una persona, sí, pero votas en un logo de un partido y ese voto se va al anverso y sale de esa lista. ¿Se pueden modificar muchas cosas? Sí. El problema es que ella no quiere eso. Ella quiere reducir la representación proporcional, no a los plurinominales. Eso va de cajón para ella. Claro. Ella quiere deshacerse de la sociedad opositora. Eso es lo que ella quiere. O ella le presentaron eso. Porque además hay confusiones. Pablo Gómez, la primera reforma que presenta, lo que se llama Plan A, ajá, todos eran plurinominales. Y nadie se dio cuenta. Todos eran plurinominales. Sí, este paquete de reformas. La Plan A. Ajá, el Plan A. Luego vino el Plan B. Híjoles, ella insiste en ese tema, en que la lista de plurinominales pues es una lista destinada a los familiares. No todos pueden ser un Rubén Moreira que gane elecciones en la calle, sino que forman ya parte como de un grupo y que merecen llegar al Congreso. Bueno, entonces ahí lo que ella debería es promover
la democracia tal vez en los partidos, pero ahí empieza otro problema, porque entonces el gobierno se empieza a meter al interior de los partidos políticos. Más bien pareciera que lo que no quieren ella es opositores, o quien la empuja. Y yo creo que ahí está, a lo mejor más que ella, personajes como Pablo Gómez, o personajes que están distanciados de la realidad como Noroña, y eso es lo que está pasando. Un presidente no tiene que saber de todo, porque pues claro, imagínate. y por eso tiene un pero, equipo. Tiene un equipo, pero si su equipo está en contra de algo, todos, pues nunca va a tener cosas que confrontar. Yo insisto, lo que se está perfilando no es quitar los plurinominales, es quitar la representación proporcional. Y puede darse el caso, porque así es, que un partido gane la mayor parte de los distritos teniendo el 30%. Diputado, vamos a un corte. Órale. Regresamos, no tardamos. Seguimos aquí en Hoy es Risco. 4 minutos, seguimos platicando con el coordinador del grupo parlamentario del PRI en San Lázaro, el diputado Rubén Moreira. Estamos hablando sobre la reforma electoral y fuera del aire le preguntaba al diputado, ¿ya está listo para estos foros que va a organizar esta comisión presidencial destinada a la reforma electoral? Pues diputado, se lo vuelvo a preguntar, ¿listo para debatir para estos foros? Bueno, fuera del aire me dijiste que alguien dijo que él a los 8 años dejó de ir al circo, ¿no? Sí, el exconsejero Mauricio Merino. Pues yo también, más o menos por esa edad. Oiga, pero a ver, hay consejeros que incluso fueron consejeros presidentes de IFE o INE, por ejemplo, María Marván, Lorenzo Córdoba, Leonardo Valdés Zurita, que ellos dicen, no nos vamos a quedar con las ganas, vamos a darle el beneficio de la duda, le vamos a entrar al debate, porque después vamos a decir, ¿y si hubiéramos ido? Bueno, ellos tienen derecho a hacer lo que ellos quieran, por eso somos un país hasta ahora de libertades, pero yo no creo conveniente porque entonces van a suceder dos cosas. La primera, ya tienen hecha la ley, o sea, cuando menos ya la tienen mentalmente concebida. Sí. Para empezar, y más cuando hay un personaje como Pablo Gómez que la delinea hace unos días en muchos medios de comunicación. Y entonces la segunda es que justifican los foros y te van a decir, bueno, pues aquí veniste, pero vinieron otros 10 que ellos van a llevar, que van a decir que está mal. Y así ha pasado en muchas legislaciones, entre ellas la del Poder Judicial. Ellos van a hacer lo que quieren. Y te voy a poner ejemplo de otra cosa. Se reformó el artículo 123 para el salario mínimo profesional de policías, soldados, enfermeras, médicos, maestras y maestros, que haría que los policías municipales en este país se duplicara su sueldo. Se votó en la Cámara de Diputados, se votó en la Cámara de Senadores, se votó en todas las legislaturas, no se ha publicado. Okay. O sea, ellos hacen lo que ellos quieren, engañan a la gente, como en este caso, si usted es policía municipal, sepa que ya debe estar ganando el doble. Ellos hacen lo que quieren. Entonces, ¿yo por qué no voy? Yo porque eso es justificarlos a ellos. Y eso es aceptar que ellos son los que deben de hacer la reforma. Y no podemos aceptar eso. Yo lo que pienso es estar criticando lo que voy viendo, las afirmaciones que van haciendo. Si es lo correcto, yo digo que no es el momento para votar nada. Y el gran debate pues se puede dar en la Cámara de Diputados primero y luego en la de Senadores, que es como yo creo que se está perfilando. Y ahí se va a dar la batalla. Sí, pero fíjate la mala intención del gobierno de Morena. Tuvimos elecciones hace unos meses del Poder Judicial, pero la segunda parte es en el 27. Sí. Y vimos que fue un fracaso. Y en el 27 se juntan, concurren elecciones regulares federales, muchas elecciones regulares, incluyendo de gobernador en los estados, más la elección del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial Local. Si la vez pasada fue un desorden, imagínate todo eso junto. Imagínate todo eso junto. Y no están hablando de cómo ajustar lo del Poder Judicial. Fue el 12% a votar, pero los votos emitidos fueron del 9% y hubo estados donde fue el 4%. Tendrían que arreglar eso. No, de eso no están hablando. ¿Por qué? Pues porque también les sirve para dos cosas la reforma electoral.
primero, quedarse con el poder. Y segunda, que hablemos de otra cosa, porque no quieren hablar, por ejemplo, de lo que dijo hace ya rato el señor presidente Trump, que aquí hacían lo que él decía. Imagínate, y por eso no quieren hablar. Sí, es una de las declaraciones recientes de Es Trump, muy de que dura. tanto Canadá como México hacen lo que ellos dicen. Una de las afirmaciones, ya decíamos en el bloque anterior, que hay dos figuras que ya tienen en la mira en esta reforma electoral, que como usted bien explica, no estará escrita, pero por lo menos ya la tienen concebida en la mente. La otra figura son los organismos públicos locales electorales. En términos sencillos, los INEs de los estados. La presidenta Sheinbaum dice que con el objetivo de no tener un gasto mayor, que si ya de por sí elaborar una elección es costoso, no estaría de más desaparecerlos, los famosos soples. ¿Qué opina usted de esto? Bueno, que primero el gobierno no tiene dinero, por eso andan viendo qué hacen. Desgraciadamente el gobierno está quebrado. Pero la presidenta debería de saber que desde el acta de la federación, que fue a principios del siglo XIX, México decidió ser eso, una unión de estados, y que tuvimos una constitución federal en el 24, que luego un personaje, Antonio López de Santana, que dijo vamos a hacernos un país centralista. Y luchaban centralistas contra federalistas, liberales contra conservadores. Alguien debería decirle a Morena que se están colocando del lado de los conservadores y del lado de los centralistas. México es pluralidad. Hay distinciones que no nos hacen ni adversarios ni enemigos, pero esto es distinto, el país es distinto por nuestra génesis, por nuestros recursos naturales, y nos mantenemos juntos porque somos un país federado. Cuando a Santana se le ocurrió hacer un país con gobierno central, desaparecer los estados, ¿qué fue lo que sucedió? Pues Texas se marchó. Texas se marchó y luego se metieron los americanos y luego se fue más de la mitad del territorio. Cuando México no cuidó la representación de todos los que entonces eran mexicanos, también se marchó a Centroamérica. Entonces, hay que tener cuidado con esas afirmaciones. Originalmente, las elecciones las hacían los estados. Decían, en este estado ganó fulanito de tal para presidente, y en este otro, pero lo hacían los estados. Luego se dijo, las elecciones locales las hacen los estados, las federales las hace la federación. Entonces, cuando ella dice, ¿para qué las soples? Pues alguien va a decir, ¿y para qué los estados? Y no va a pasar nada mañana y pasado. Pero a la larga vamos a ver Pero una consecuencia. a la larga va a suceder, porque nos une la solidaridad de ser mexicanos, pero también el respeto a nuestras diferencias. Claro, diputado, el factor Pablo Gómez, ya lo hemos mencionado mucho, líder histórico del movimiento estudiantil de 68, antes de ser el titular de esta comisión presidencial para la reforma electoral que tiene la misión de organizar estos foros, recopilar información para pasárselo a la presidenta y que en función de ello se haga la reforma electoral. ¿Ve algo mal en que lo hayan nombrado el titular, quien encabeza esta comisión? ¿Qué ve detrás de Pablo Gómez? Bueno, primero la comisión sale conforme a la ley orgánica de la administración pública y dice el decreto que la preside la presidenta de la República, así es. que tendrá un presidente ejecutivo que es un servidor público. Pablo Gómez no es servidor público. La tercera, ese tipo de comisiones, nadie recibe sueldo. Entonces, si lo nombran servidor público, tendrá dos trabajos, uno sin sueldo y otro con sueldo. Y tendrá que demostrar en el que tiene sueldo qué hace, que tiene que ser distinto del otro. Es una precisión técnica, pero bueno, ahí se pone sobre la mesa. Segunda, Pablo Gómez es una figura muy respetable, un buen tribuno, pero originalmente no participó en las reformas electorales. Es más, en la primera que intentó ya participar directamente, pues fue vetado, porque el día que llegó se peleó con el otro partido opositor y había un avance ya muy grande de todas las fuerzas, y ese otro partido opositor dijo, me retiro si no retiran al señor. Y lo retiraron. Lo retiraron sus propios correligionarios. ¿Qué no me gusta de Pablo Gómez? Y lo digo con respeto, pues que ya tiene una preconcepción. Y el que va a animar una reforma no puede tener eso,
porque tiene que ser una reforma democrática. Llega con prejuicios. ¿A usted le hubiera gustado más alguien conciliador? No me hubiera gustado que en este momento se haga reforma, pero si lo iban a hacer, pues esa es la peor persona, no como persona, sino como actor político. Como actor político, claro. Y lo confirman las primeras entrevistas que dio. Vamos a demoler. Espérame, la legitimidad que tienes es del 54%. Te quedaste con más diputados, pero tienes el 54% de los votos. El 46% no votó por ti. Y si le sumamos la abstención, la mayor parte de los mexicanos no votó por Morena. Pues, diputado Rubén Moreira, qué gusto que nos haya visitado. Quedan muchos temas en el tintero. Creo que faltó abundar en la figura de Pablo Gómez, pero le agradecemos mucho que nos haya acompañado para desmenuzar lo poquito que se ha dejado ver de esta reforma electoral. Muchas gracias. Estoy siempre a tus órdenes. Muchísimas gracias. Oiga, rapidísimo, en medio minuto, tema legislativo que hay que tener en la mira. Bueno, está la legislación en contra de la extorsión, que ya se votó la parte constitucional y que el PRI, el PAN y MC fuimos a favor porque hay que terminar con ese flagelo. Viene el presupuesto, que se antoja que va a tener problemas porque se va a endeudar otra vez México, porque no hay dinero, y eso viene en los primeros días junto con la ley de ingresos. Vamos a ver si Morena no nos sale con el chistecito de algún impuesto nuevo, porque por ahí andan flotando rumores de que sí están trabajando en ello. Eso no quiere decir que lo vayan a presentar. Sí. Pues con esos temas están buenísimos, y como usted dice, a veces la reforma electoral o la coyuntura deja de lado los grandes temas que también debemos discutir. Pero nos visita pronto. Yo estoy a tus órdenes. Muchas gracias. El diputado Rubén Moreira. Vamos a una pausa, no le cambie.